Hola a todos. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio en la cual vamos a ver cómo es el proceso del costo amortizado para este tipo de obligaciones financieras. Como estamos viendo en pantalla, vemos una transacción económica de la empresa Surtiogar SAS. Dice, la entidad Surtiogar SAS obtiene un préstamo bancario por valor de 10 millones a una tasa de interés de 12% efectiva anual para cancelar en 4 cuotas fijas iguales trimestrales. Los gastos por estudios del crédito, notariales y avalúo son de 300.000. Entonces, interpretando los criterios del crédito de este hecho económico, vemos que hay unos gastos o costos de transacción por valor de 300.000 pesos que corresponden a gastos por estudio de créditos, notariales y avalúo. Dentro de las condiciones del crédito encontramos que tenemos un préstamo de 10 millones de pesos, una tasa de interés del 12% efectiva anual y periodos trimestrales, 4 periodos trimestrales, ¿ok? Entonces, nos hace falta un componente financiero que es la cuota. Sin embargo, para poder hacer la cuota, es importante realizar la conversión de tasa efectiva anual a tasa efectiva trimestral. Entonces, vamos a calcular, antes de hacer el reconocimiento inicial, vamos a calcular la cuota. ¿Okay? Para el cálculo de la cuota, vamos a utilizar la siguiente fórmula. ¿Ok? Vamos a utilizar esta fórmula que está acá abajo. Tenemos una general que es tasa efectiva anual igual a 1 más tasa efectiva mensual, entre paréntesis, los años menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el nuevo inverso matemático, que es la tasa efectiva trimestral, que es la TET, igual a 1 más tasa efectiva anual, que para al momento de reemplazarla es el 12%, entre paréntesis, colocamos en la A, vamos a colocar 1, que representa un año, entre 4 trimestres menos 1. Entonces, para convertir la tasa efectiva trimestral, vamos a reemplazar esa fórmula. Vamos a tomar igual 1 más 0,12, que es el 12%, entre paréntesis, elevamos, abrimos, reemplazamos al lado por un 1, que viene siendo el año, entre 4 trimestres, cerramos paréntesis, menos 1 entre paréntesis. ¿Ok? Esto nos va a dar 2,87%. En Excel, también la podemos hacer desde cero, le damos igual tasa, paréntesis, colocamos 4, punto y coma, 0, porque el pago es 0, punto y coma, menos 1, punto y coma, 1,12, que es lo que dice acá la fórmula, 1 más TA. Cerramos paréntesis y esto nos va a dar el 2,87%. Entonces, ya teniendo estos datos, teniendo la tasa efectiva trimestral, lo que vamos a realizar ahora es a calcular la cuota del préstamo. Entonces, la cuota la colocamos con pago, colocamos la tasa, ahora sí vamos a colocar la tasa que calculamos, la tasa efectiva trimestral del 2,87, punto y coma, devolvemos, estábamos, ok, nos pide el número de periodo, señalamos el número de periodo, el valor del préstamo, valor presente, y cerramos paréntesis. Este es el pago de la cuota. Esto es lo que tiene que pagar la empresa por la adquisición del préstamo por valor de 10 millones de pesos. Ok, entonces, dentro de la medición inicial, dice que la obligación financiera se reconoce, se incorpora al estado de situación financiera en el momento en que la entidad bancaria deposita el dinero en la cuenta bancaria de la entidad que solicita el préstamo. El reconocimiento inicial de un pasivo financiero, una entidad lo medirá el precio de la transacción, restando los gastos de la transacción, en este caso los costos de transacción, los gastos que se generaron al momento de la adquisición del préstamo. Entonces dice la normatividad en la sección 11.13 que si el acuerdo constituye una fuente
de financiamiento, caso en el cual la entidad lo medirá al valor presente de los flujos futuros, descontando una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Entonces, medimos el valor del préstamo bancario para el reconocimiento inicial por el precio de la transacción. Entonces, el precio de la transacción, el precio de la negociación del préstamo fue por valor de 10 millones de pesos. Le vamos a restar los 300.000 pesos de costo de transacción. Entonces, esto nos va a dar un valor de 9.700.000. Este es el pasivo de la empresa. Este es el pasivo por adquirir ese préstamo. Un valor de 9.700.000. Entonces, al momento de la contabilización, vamos a realizar el siguiente registro contable en el reconocimiento inicial. Entonces, en la 11.10.05, en la cuenta de banco, ingresan los 10 millones de pesos. En la obligación financiera no vamos a colocar los 10 millones de pesos, vamos a colocar los 9.700.000, que ya sabemos cómo lo calculamos, precio inicial de la transacción menos los costos de transacción, 9.700.000. La obligación financiera, costos de transacción, 300.000 pesos. Hasta allí estamos todos ok. Luego, se supone que esos costos de transacción hay que pagárselo a un intermediario. Ese intermediario, lo que hacemos es, al momento nosotros reconocer inicialmente la cuenta esta, de los 300.000 pesos que estoy señalando aquí, lo voy a colocar en azul para no confundirlo. Esto se lo vamos a pagar a ese intermediario. Entonces, una vez adquirimos el crédito, la debitamos esa cuenta, debitamos ese pasivo, le damos de baja y le damos salida de dinero con banco por valor de 300.000 pesos. Entonces, el asiento contable, inicialmente, para este tipo de casos, debe de quedar de esta manera. ¿Ok? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a realizar la medición posterior. Dentro de la medición posterior dice que después de la medición inicial, una entidad medirá un pasivo financiero al costo amortizado utilizando el método del interés de efectivo. Entonces, como tuvimos unos costos de transacción en los cuales tuvimos que restarle 300.000 pesos a ese valor del crédito, lo que vamos a hacer ahora es amortizar esos 300.000 pesos con una tabla de amortización de la deuda, ¿ok? Utilizando la tasa interna de retorno. Entonces, para esto, para la tabla que vamos a calcular, vamos a colocar una columna que diga periodos, otra que diga cuota, una que diga interés, una que diga bono a capital y la otra que diga saldo, ¿ok? Los periodos, en este caso tenemos un periodo 0, un periodo 1, un periodo 2, un periodo 3 y un periodo 4, que corresponden a 4 trimestres. La cuota, que ya la calculamos, esta cuota tiene que ir igualita, porque la cuota va a ser 4 cuotas trimestrales iguales. Por lo tanto, lo que hacemos es fijar la cuota, fijamos la cuota. Yo lo que hago siempre es, acá donde calculamos la cuota, como me dio negativo al momento de calcular la fórmula, yo lo que hago es colocarla positivo, convirtiéndola con un menos, igual menos, la selecciono y la fijo con F4 para que me salgan los signos pesos. Luego que está fijada, yo lo que hago es arrastrarlo. ¿Ok? Arrastrar, la arrastro. Los intereses, bueno, aquí en periodo 0, coloco los 10 millones de pesos. ¿Ok? Selecciono los 10 millones de pesos que tengo acá en los criterios para saber de dónde viene. ¿Ok? Luego, para los intereses, lo que hago es tomo igual saldo, lo multiplico por la tasa de interés efectiva trimestral y esta tasa efectiva trimestral es la única celda aquí en esta columna que yo voy a fijar, ¿ok? Con F4. Esta no debe tener signo peso. El H62, que es la de saldo, no debe tener signo peso, ¿ok? Bueno, a esto yo le doy guardar. Le doy guardar. Esto lo multiplico y le doy guardar. Ya cuando esté fijada, debo de arrastrarla hasta el periodo 4. Ya tengo allí los intereses. El bono de capital, el abono de capital, ¿cómo lo calculo? Tomo la cuota,
menos los intereses. ¿Ok? Y lo arrastro hasta el periodo 4. Y para completar la tabla, ya este sería el último paso, en el periodo 1 tomo el saldo, los 10 millones de pesos que están aquí, tengo que señalar este que está aquí, menos el abono a capital. Y esto lo voy a arrastrar. Y por ende, aquí en la celda me debe de quedar 0. Me debe quedar 0. Ok. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la TIR. ¿Ok? ¿Cómo voy a calcular yo la TIR? Me voy a abrir, para este caso, me voy a abrir 3 columnas. Una que diga periodo efectivo contractual y el otro periodo flujo de efectivo. Voy a colocar aquí TIR. Sí, voy a colocar así. Bueno, coloco esta tablita. Periodos. Coloco 0, 1, 2, 3, 4. Y la quinta voy a colocar TIR. ¿Ok? Coloco flujo efectivo contractual. Y en periodo 0, para esta primera columna, voy a colocar los 10 millones de pesos, que fue el valor del préstamo. ¿Ok? Voy a fijar, y estos 10 millones de pesos tienen que estar positivos, porque esto es lo que ingresa a la cuenta del banco. ¿Ok? Y los pagos de la cuota las voy a colocar en negativo. ¿Ok? Porque son salidas de dinero. ¿Ok? Las entradas de dinero se colocan en positivo y las salidas de dinero se colocan en negativo. Entonces, lo que voy a hacer es fijarla. Voy a fijar. Voy a fijarla y la voy a arrastrar. Okay. Entonces, miren que esta es la misma cuota para 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Luego, para hallar la TIR, voy a colocar igual TIR. Selecciono los valores y cierro paréntesis. Miren que me tiene que dar la misma 2,37, que es la tasa contractual, la tasa que me dio el banco de manera trimestral. ¿Ok? Que esa fue la que le hicimos la conversión. Ahora bien, como muy bien en el pasivo, nosotros no reconocemos 10 millones de pesos, sino que reconocimos ¿cuánto? 9.700.000. Eso lo hicimos aquí, 9.700.000. Ese fue el pasivo que nosotros reconocimos en la contabilidad. ¿Ok? Entonces, hacemos la misma operación, seleccionamos la cuota en negativo, tiene que estar en negativo, la fijamos, la arrastramos al periodo 4 y la TIR, buscamos igual TIR, seleccionamos la TIR y seleccionamos esta del periodo 4. Miren que ahora la tasa trimestral con los 9.700.000 no fue de 2,87%, sino que fue de 4,16%. ¿Ok? Eso quiere decir que la tasa efectiva trimestral, cuando se incluyeron esos costos de transacción, la empresa pudo haber creído que estaba pagando un interés trimestral del 2,87%, pero realmente está pagando 4,16%. Si nosotros vamos a la teoría del costo amortizado, a la definición, dice que el costo amortizado mide precisamente el pasivo que adquiere la empresa. Entonces, nosotros lo que estamos teniendo es un pasivo medido al costo amortizado y estamos midiendo la precisión de esta deuda, de esta obligación, para que no vayamos a cometer errores en los estados financieros. ¿Ok? Entonces, y que no tenga un efecto tampoco en el estado de resultado ni en el estado de situación financiera. Ok. Vamos a hacer ahora la tabla de amortización. ¿Cómo hacemos la tabla de amortización? Ya nosotros hicimos inicialmente la tabla por valor de 10 millones de pesos. Lo que vamos a hacer es, vamos a copiar
lo que tenemos aquí para no volver a hacer otra vez los cuadritos y lo pegamos acá. Ok. Perfecto. En el saldo vamos a colocar los 9.700.000 de la deuda. Ahora la vamos a hacer con 9.700.000. ¿Ok? Los intereses ya no van a ser por los 2,87, sino que va a ser por el 4,16. Lo vamos a fijar. Lo vamos a arrastrar. Miren que automáticamente me queda en cero. ¿Ok? Porque ya hice todo el parámetro para calcular cada una de las celdas. Entonces, en esta nueva tabla vamos a trabajar la medición posterior. Ya esto es el costo amortizado. Entonces no vamos a trabajar con la primera tabla que calculamos, sino que vamos a trabajar con la segunda tabla, la que tiene los 9.700.000. Porque si nosotros analizamos los intereses, vamos a analizar los intereses de esta tabla, la sumatoria, nos da 1.028.000. Y la que nos había dado el banco nos va a dar 728.000 pesos. Si nosotros analizamos la diferencia de 1.028.000 menos los 728.000, vemos la diferencia de ¿cuánto? De 300.000 pesos. Estos 300.000 pesos están incluidos dentro de esta columna de intereses. Miren que la cuota se mantiene, el banco sigue pagándole la cuota, pero lo que se infla son los intereses. Miren que los intereses del primer trimestre son más altos que el primer trimestre que nosotros calculamos en la tabla con los 10 millones. Y todos los trimestres van a estar inflados. ¿Ok? Por eso es que se llama amortización. Estamos amortizando estos costos de transacción dentro de la deuda y está dentro de los intereses. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a proceder a hacer el reconocimiento contable en la medición posterior de un pasivo que se está midiendo el costo amortizado utilizando la tasa interna de retorno, que es el flujo, la tasa de interés de efectivo. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, nos vamos a concentrar es en el primer trimestre. Vamos a, para el reconocimiento contable, vamos a utilizar la cuota, el interés y el abono a capital. Entonces, lo primero que debemos de hacer es causar los intereses. Vamos a reconocer los intereses de la primera cuota. Entonces, tomamos la 5305, gastos financieros, intereses del crédito, ¿son cuánto? 403.235 y lo acreditamos con una 2105 que se llama pasivos, obligaciones financieras, intereses de crédito. Y aquí queda la contrapartida. ¿Ok? Ahora sí, pago de la primera cuota. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos de las obligaciones financieras, vamos ahora a abonar. Inicialmente tenemos 9.700.000 de 210505. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle un abono a estos 9.700.000. ¿Ok? Que esto lo vemos reflejado aquí en la tabla. Abono a capital. Vamos a abonar de estos 9.700.000, vamos a abonar 2.278.000. Tomamos la cuenta 2105, 2.278.917. Lo debitamos. Ahora le damos de baja a esta cuenta de intereses de crédito, que es un pasivo. La debitamos y pagamos con transferencia bancaria. 2.682.000, que es el pago de la cuota. ¿Ok? Luego, en el pago de la cuota 2, tomamos la segunda línea, tomamos el trimestre 2, causamos primero los intereses, 308.499, aquí está. Luego debitamos el A2105, el abono a capital que corresponde
a ese trimestre, que son 2.373.653, 2.373.653, debitamos el interés que causamos anteriormente, los 308.499, y le damos salida de dinero mediante banco. ¿Ok? Y así vamos a hacer con el trimestre 3 y con el trimestre número 4. ¿Ok? Luego que hayamos hecho este proceso, lo que vamos a hacer ahora es analizar la cuenta T de la contabilidad. ¿Okay? De la cuenta de ese pasivo que reconocimos con costo de transacción, la 210505, que se llama pasivo de obligaciones financieras. Inicialmente nosotros contabilizamos 9.700.000, mírenlo aquí, 9.700.000. Luego les hicimos unos abonos a capital, ¿ok? En el trimestre 1, por eso que está en el débito, estamos pagando cuando un pasivo hay valores en el pasivo en el lado de débito porque la empresa lo está pagando, ¿ok? Eso debe quedar claro. Los pasivos incrementan por el lado crédito y disminuyen por el lado débito. Entonces, tenemos la contabilización de la cuota 2, miren aquí, el abono capital. También luego hicimos el abono de capital del trimestre 3, 2.472.327. Y por último, el pago de la cuarta cuota, que fueron 2.575.000. Si nosotros sumamos esto, tenemos un débito de 9.700.000 y en el crédito teníamos 9.700.000. Al momento de restarlo, esto da 0. Por lo tanto, quiere decir que la obligación del préstamo se encuentra saldada, se encuentra dado de baja, lo cual quiere decir que la empresa se desprendió de esos recursos económicos futuros. ¿Vale? Entonces, chicos, espero que les haya gustado este ejercicio práctico y, por favor, les pido que coloquen estos conceptos prácticos en el siguiente actividad. Que tengan un excelente día. Bendiciones.